Buenas tardes, nosotros somos Mariana, Isabela, Luz Adriana. Esteban. y Jason, somos estudiantes del tercer semestre de terapia respiratoria. Estamos con la doctora Luz Adriana, que es médico especialista en urgencias, y vamos a hablar sobre la tuberculosis. Bueno, yo llevo en los servicios de urgencias 15 años atendiendo a estos pacientes y he visto que la tuberculosis es una patología muy frecuente. ¿Qué saben ustedes, chicos, de esta enfermedad? Yo sé que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta más que todo a los pulmones y al árbol traqueobronquial. Puede haber tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. El principal reservorio es el ser humano y afecta a tanto la tuberculosis pulmonar como la extrapulmonar. Bueno, acerca de la transmisión, la tuberculosis se da por medio de gotas de aire cuando una persona con la enfermedad activa o sin tratamiento tose, escupe o estornuda cerca de una persona sin la enfermedad. También cabe resaltar que esta enfermedad golpea más a personas inmunosuprimidas. Listo, yo he visto que los síntomas de estos pacientes como tal son fatiga, fiebres, disnea nocturna, sudoración nocturna. Estos pacientes también tienen una pérdida de peso y por lo general tienen como expectoración con sangre, hemoptisis. Suele ser una enfermedad bastante crónica. Es un paciente que durante varios meses tose, puede expectorar verde y presenta estos síntomas de la fiebre. La inmunosupresión sí hace que sea más grave la enfermedad, más rápidamente progresiva, más difícil de tratar. Bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas sobre la patología. La primera pregunta sería: ¿cuál es el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis? La tuberculosis pulmonar se diagnostica haciendo unas baciloscopias seriadas. En diferentes días, en 3 días distintos, sacamos una muestra de esputo, la examinamos en el microscopio, tratamos de encontrar el bacilo de Koch, que también es como se le denomina el bacilo tuberculosis. Cuando la encontramos, hacemos diagnóstico. Ahora, hay otras formas de la enfermedad que no son pulmonares, entonces debemos utilizar lo que se llama la biología molecular. Hay unas pruebas de biología molecular que identifican una proteína del germen y lo podemos diagnosticar, por ejemplo, cuando afecta el cerebro o otros órganos que no son el pulmón. Gracias. Doctora, ¿cuál es el papel de la radiología en el diagnóstico de la tuberculosis? Bueno, los hallazgos radiológicos de la tuberculosis son muy característicos, en ocasiones son muy dicientes. A veces no es fácil que el paciente expectore, a veces no es fácil encontrar el bacilo en la expectoración, entonces el diagnóstico se hace un poco complejo. Nosotros hacemos una mezcla entre los hallazgos clínicos y los hallazgos radiológicos que nos pueden confirmar un diagnóstico a pesar de que no seamos capaces de encontrar el germen. Entonces es muy útil y complementa tanto la parte clínica como la parte de la baciloscopia. ¿Qué hallazgos radiológicos son típicos en la tuberculosis pulmonar activa? Bueno, la tuberculosis pulmonar se caracteriza por unas cavernas que se forman en los ápices pulmonares. Estas pueden calcificarse en personas que tienen un inmunocompromiso, no tienen inmunocompromiso y logran controlar la enfermedad, luego se calcifica y puede ser una tuberculosis latente. Pero en las que tienen la enfermedad activa, ese bacilo crece en esa caverna y forma como, digamos, se ve en el parénquima como pequeños huecos o espacios donde vive el germen. También puede haber derrame pleural asociado, puede haber unas consolidaciones apicales, puede haber nódulos o en casos muy severos hay una diseminación miliar, que son varios puntitos que se encuentran en todo el parénquima pulmonar y que nos hablan de lo que denominamos TB miliar, como vemos en estas imágenes. Este es un diagrama con las manifestaciones o hallazgos radiológicos más frecuentes. Podemos observar que en la consolidación, la naturaleza de las opacidades parenquimatosas puede ser tanto el espacio aéreo como el intersticio, siendo la consolidación del espacio aéreo el patrón radiológico más común, como observamos en la radiografía en postero anterior, que muestra una consolidación en el lóbulo superior izquierdo, en la que la mayoría de veces es indistinguible de una neumonía bacteriana común. Por otro lado, la cavitación es el hallazgo radiológico que se encuentra entre el 7 y el 29% de los adultos infectados. Puede ser visible en el rayos X como en la tomografía. En esta tomografía simple de tórax podemos observar en el lado izquierdo una consolidación neumónica con presencia de una cavitación en el lado superior. La tuberculosis miliar es el patrón miliar que se detecta radiológicamente entre el 1 y el 7% de los pacientes con tuberculosis. En el rayos X y en la tomografía simple podemos observar la presencia de nódulos entre 1 y 2 milímetros, prevascular y periceptal. ¿Cómo podemos diferenciar en una radiografía
la tuberculosis de otras infecciones pulmonares, como por ejemplo una neumonía? Bueno, estos hallazgos apicales son muy característicos y además son hallazgos que son más labrados. La neumonía bacteriana normal suele ser más aguda, son cuadros de consolidaciones en otros sitios, no tienen tantas adenopatías, no tienen estas cavernas que habíamos mencionado y es, digamos, una forma diferencial. A veces no es fácil, pero generalmente una mezcla entre una clínica labrada, un paciente con tos crónica, pérdida de peso, fiebre nocturna, pues nos hace pensar, asociado a la imagen, que pueda ser una tuberculosis. Doctora, ¿qué es el signo de Gone y cómo se utiliza en la radiología del tórax? El signo de Gone es lo que se forma con las adenopatías y esa granulomatosis o esa inflamación pulmonar que se encuentra alrededor del germen. Entonces esto luego, como habíamos mencionado, se calcifica y lo encontramos en las radiografías de las personas que alguna vez tuvieron contacto. Entonces nos sirve también para el diagnóstico de la tuberculosis latente. Pero es ese complejo entre el germen que se puede calcificar y esa inflamación granulomatosa que hay. O sea que es como si fuera un tipo de incubación, por así decirlo. Sí, el bacilo vive en una pequeña casita y si logramos mantener a ras el sistema inmune puede crecer y desarrollar la enfermedad. Cuando nuestro sistema inmune logra controlarla, entonces se calcifica y queda, digamos, como una cicatriz. Ok. ¿Y qué hallazgo sugiere una diseminación miliar en la radiografía? La diseminación miliar son muchos puntos en ambos, digamos, pulmones y se ven que, digamos, como diríamos coloquialmente, regados. Son un montón de puntitos regados y eso es lo que nos hace pensar en que es una TB miliar. Se puede ver tanto en la radiografía, pero mucho mejor y más fácil en una tomografía de tórax. ¿Cómo podemos identificar un paciente en las diferentes fases de la tuberculosis? ¿Se puede radiológicamente o tiene que tener otro tipo de exámenes, como la fase latente, primaria y secundaria? No es tan fácil, digamos, radiológicamente esta diferenciación sí es con la clínica. Digamos, el tiempo de evolución, tal vez si el bacilo de Koch está calcificado ya hablamos de latente, pero a veces no es tan fácil hacer esa diferenciación, lo hacemos más que todo con la clínica. Doctora, ¿cuándo se recomienda una tomografía en un paciente con sospecha de tuberculosis? La radiografía es muy útil, sin embargo los hallazgos tomográficos son mucho más específicos, nos permite visualizar con mucho más detalle el parénquima pulmonar y hacer algunos diagnósticos diferenciales. En pacientes inmunosuprimidos es complejo porque ellos pueden tener gérmenes atípicos, oportunistas que dan unos infiltrados radiológicos distintos. Entonces, por ejemplo, en un paciente inmunosuprimido la tomografía es muy útil porque sí te permite ver específicamente los hallazgos que te puedan orientar hacia un germen o el otro. Como lo vamos a ver en las imágenes que vamos a poner en estos momentos. Sí. Ok. Ok, doctora, ¿qué ventajas ofrece la tomografía frente a la radiografía convencional en el diagnóstico de la tuberculosis? Pues lo que estábamos mencionando es como que te permite verlo con más detalle. Uno puede ver la imagen en la radiografía de la caverna, pero cuando tomas la tomografía la ves por dentro, ves ves las adenopatías mediastinales que a veces no son tan fáciles de ver en una radiografía, además que tiene que ser de muy buena calidad. Entonces, y como te mencionaba, estos otros infiltrados que puedan sugerirte otras infecciones por otros gérmenes, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos que puedan tener concomitancia con otras infecciones. Y en esos pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, con VIH, ¿cómo cambia la radiografía a pacientes que no están inmunosuprimidos? Depende, digamos, empecemos por nombrar que el VIH tiene que tener diferentes etapas. Es un paciente con una carga viral alta, muy enfermo, que no se toma la medicación o que es la primera vez que lo diagnosticamos, va a ser un paciente que está propenso a tener muchas infecciones. Entonces, así como la neumonía normal, bacteriana aguda que tenemos los inmunocompetentes, ellos también la pueden tener, pero adicionalmente hay otros gérmenes que pueden infectarlo. Entonces, es muy útil en estos casos para diferenciar de si solo es una tuberculosis, de si sí es una tuberculosis o si además está con otros gérmenes simultáneamente. Doctora, ¿hay de pronto alguna otra ayuda diagnóstica que nos ayude a corroborar la presencia de este germen en el cuerpo, en el organismo? Pues a ver, como estamos hablando de tomografía y radiografía de tórax todo el tiempo es porque hemos estado hablando de la tuberculosis pulmonar, pero ya habíamos mencionado que hay tuberculosis en otros órganos, puede haber cerebral, puede haber visceral, entonces ahí pensaríamos en otras ayudas diagnósticas como por ejemplo la ecografía. No vamos a pedir una tomografía, sino una ecografía en estos casos iniciales cuando hay la sospecha, ¿sí? Pero la tomografía sería útil, por ejemplo, para ver adenopatías y otros hallazgos.
Entonces, dependiendo de qué estás estudiando, si es una tuberculosis pulmonar o en otra parte. Doctora, te hago otra pregunta. O sea que dices que se puede dar en otros lugares, que es extrapulmonar. En el cerebro, si de pronto llegara a haber esta enfermedad, ¿cómo se diagnosticaría? Por ejemplo, la tuberculosis meningia es un paciente con clínica de meningitis, rigidez de nuca, fiebre, alteración del estado de conciencia o del sensorio o alteración neurológica en general, y además le podemos hacer una punción lumbar donde encontremos con biología molecular, se llama el GeneXpert, que identifica una proteína específica del bacilo tuberculosis y nos hace el diagnóstico. Entonces, una punción lumbar, obtenemos el líquido, le hacemos estas pruebas de biología y nos dice, ahí está, esa proteína que pertenece a esa bacteria, y nos hace diagnóstico. Ok, doctora. Doctora, ¿qué papel juega la ecografía, saliéndonos un poquito de esa tuberculosis pulmonar en la tuberculosis ganglionar, por ejemplo, o la abdominal? Pues la ecografía a veces no es tan fácil ver las adenopatías con ecografía. Nos quedamos corticos en ocasiones. Pero, por ejemplo, una diseminación miliar hepática se puede ver característicamente en la ecografía. Pero normalmente preferimos la tomografía para ver todos los ganglios, toda la inflamación alrededor. No es diagnóstico específico. Usted sí encuentra que sugiere el diagnóstico, siempre hay que corroborarlo o con biología molecular o con la baciloscopia o con otras cosas. Pues es útil, pero no es característico. Doctora, ¿esto con qué se trata? ¿Antibióticos, de analgesia o esto es cómo se trata? Bueno, entonces la tuberculosis tiene la característica de poderse volver multidrogoresistente, es decir, que una adherencia al tratamiento es fundamental, porque si yo lo suspendo, ese bacilo logra como cierta resistencia, ciertos mecanismos para evitar que los tratamientos le hagan efecto, y puedo generar que la próxima vez no logre controlarlo con esos primeros fármacos. Los primeros fármacos le llamamos el tetraconjugado: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esos son como el tetraconjugado que utilizamos para el tratamiento de estos pacientes, que además suele ser tratamientos prolongados, más o menos 6 meses. Y los primeros meses todavía son contagiantes, a pesar de iniciar el tratamiento pueden contagiar a otras personas. Y ya luego, en los casos muy severos, cuando no hay vía oral o pacientes que están intubados o críticos en la unidad de cuidado intensivo en malas condiciones generales, pues hay otras opciones intravenosas, como por ejemplo el moxifloxacino y otras drogas un poco más fuertes. Pero normalmente el tetraconjugado es nuestra primera opción para estos pacientes cuando no sospechamos resistencia. Ok. Listo, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Los invito entonces a la prevención, que tengamos un buen lavado de manos. Todos estamos expuestos al bacilo tuberculosis. Si estamos en un metro lleno de gente y alguien tose, ese bacilo puede estar en aerosol, las gotitas en el aire. Entonces, cuidémonos mucho, lavémonos las manos, procuremos usar nosotros en el ámbito hospitalario y en la atención en salud, usar la N95 cuando tengamos siempre contacto con estos pacientes.